En esta charla, Mauricio nos hablará sobre qué es la emulación de adversarios, su importancia y realizaremos una demostración de PowerSharp, una herramienta de código abierto que desarrolló y que fue presentada en Black Hat Arsenal. Vamos a conocer un poco también de Mauricio. Mauricio es uno de los principales Research Engineer para la firma Splunk. También, antes de trabajar en Splunk, lideró el equipo de una organización de Fortune 500. También ha sido presentador y ha realizado mesas de trabajo en conferencias como DIFCON, Black Hat, DerbyCon, B-Size and Sans. Sin más, entonces, damos inicio a la conferencia Emulando Adversarios utilizando PowerSharp de Mauricio Velasco. Yo soy Mauricio y voy a hablarles un poco sobre cómo emular adversarios para ayudar a nuestros equipos de seguridad. Específicamente, bueno, vamos a hablar genéricamente sobre por qué es importante, y específicamente también vamos a hablar sobre una herramienta que escribí que ayuda a este tipo de tareas, y es una herramienta open source, libre. Y yo también al final de la charla pueden pasar por acá, tengo unos stickers de la herramienta también para que los puedan así poner en sus laptops, en donde quieran. y nada, entonces empezamos. Bueno, ya me presentaron, yo soy de Perú. ¿Alguien ha visitado Perú? Ahí tenemos unas manos. Hace 10 años me mudé a Estados Unidos por trabajo y bueno, he estado por ahí en distintos roles y ahora en la empresa Splunk. El objetivo de nuestro equipo es entender amenazas para poder simularlas, generar datasets o generar telemetría para que nos pueda ayudar a detectar estas amenazas. En Twitter soy Velasco con Z. Ahí siempre estoy compartiendo todas mis investigaciones de otros. Así que los invito a seguirme en Twitter donde siempre estoy compartiendo información. Pero empezamos. Yo quería empezar esta charla hablando sobre un poquito el Blue Team o el equipo azul o el equipo de defensa en el 2022. ¿Cómo son nuestros equipos de defensa en este año, ¿no? y algunas características. Primero, algo importante que me parece es que para los equipos de defensa del 2022, si se acuerdan, hace 10 o 15 años, nosotros intentábamos prevenir todos los ataques, intentábamos bloquear todos los ataques. Y nos hemos dado cuenta que eso no se puede hacer, que van a existir escenarios en los que un atacante va a lograr bypassear nuestros controles de seguridad y obtener acceso. Entonces, nosotros como Blue Team ahora entendemos que la prevención es imposible, prevención total. Obviamente no significa que no deberíamos darle tiempo a la prevención, por supuesto que sí. Pero también tenemos que entender que van a existir escenarios en los que un atacante va a poder saltarse nuestros controles y va a obtener acceso a nuestras redes. Entonces, los equipos de seguridad del 2022 ahora están dando recursos, invirtiendo recursos en detección, en detectar ataques, en visibilidad, en telemetría, en inteligencia, en respuesta a incidentes. Ya no es tanto hay que prevenir todo, sino ahora es hay que prevenir, pero también hay que invertir en detectar y en poder responder a incidentes. Otro punto importante siguiendo la misma línea es asumir compromiso. Ese es un principio que muchos seguimos, que es que hay que asumir que un atacante ya está en nuestras redes, ¿no? Y hay que intentar detectarlo mientras está intentando conseguir el acceso a esa información que están intentando robar. Assume compromise, asumir compromiso. Tenemos que entender que los atacantes ya están en nuestras redes y si seguimos esa línea, creo que estamos en una mejor posición de defensa que simplemente pensar, nunca van a entrar. Hay una frase muy común que he escuchado hace mucho tiempo ya, que es
no es que si un atacante te ha atacado hoy, no, es cuando te han atacado, ¿no? O sea, definitivamente todos estamos bajo ataque, todas las organizaciones, y deberíamos asumir el compromiso. Eso es algo que yo siempre he seguido, digamos, como una filosofía cuando defendía. Otro punto importante sobre el Blue Team en el 2022 es que somos, y bueno, esta palabra me la he inventado, ¿no? Logojólicos. ¿Por qué logojólicos? Porque nos gustan los logs. Adictos a los logs, ¿no? Entonces, intentamos amasar la mayor visibilidad posible, ¿no? Logs de tus equipos, logs de tus aplicaciones, logs de tus clouds. Justamente lo que decía Giovanni, ¿no? Él va a ayudar a sus clientes, pero como no tienen logs, no puede saber qué ha pasado. Bueno, si tienen los logs, en el caso de que él nos contaba, tal vez hubieran podido identificar cómo o qué es exactamente lo que hizo ese atacante, ¿no? Entonces, claro que eso viene con muchos desafíos, ¿no? Porque ya hay un costo de dónde vas a guardar estos logs, por cuánto tiempo los vas a retener. Pero felizmente las tecnologías cloud también simplifican esto. Otro punto importante del Blue Team en el 2022 es que conocemos al adversario. Y a esto me refiero más para entender las técnicas, ¿no? Si hace 10 años o 15 años yo cuando hacía pen tests entraba a explicar a nuestros clientes qué es lo que habíamos hecho, tal vez muchas veces no nos entendían. Bueno, yo creo que, bueno, probablemente eso sigue, pero ya hay más recursos, ¿no? Y tenemos herramientas muy utilizadas por el Blue Team como el framework ATT&CK de MITRE, que básicamente es una taxonomía, una base de datos que nos muestra, nos explica cuáles son los tipos de ataques que existen, cómo se ejecutan, cómo detectarlos. Entonces, conocemos más al adversario. Es más, también últimamente, bueno, en los últimos 5, 8 años, también hay muchos reportes de inteligencia, lo que llamamos threat intelligence o inteligencia de amenazas, ¿no? Que nos dan una muy buena idea de cómo es que los atacantes hacen lo que hacen, ¿no? Atacan nuestras redes, qué técnicas utilizan. Es más, se ha vuelto una especie de carrera competitiva entre empresas de seguridad que nos dicen: hey, yo he detectado estos hackers de Irán y ellos están haciendo esto. Y luego otra empresa de antivirus dice: yo he detectado estos hackers de Vietnam y ellos están haciendo esto. Bueno, mientras ellos se pelean por el marketing de quién ha detectado a más, nosotros como defensores podemos consumir esta información y entender: uy, miren, así es como ellos atacan. Entonces utilizas esa información para defenderte, ¿no? Lo que llamamos inteligencia de amenazas, ¿no? Y bueno, otro punto importante es que justamente, regresando al primer punto, que la detección es más, digamos, estamos enfocándonos más en la detección que la prevención. También empiezan a crearse nuevos programas de seguridad, como uno de ellos es Detection Engineering, que no lo he traducido porque al traducirlo nos quedamos con ingeniería de la detección, que no sé si necesariamente tiene mucho sentido, así que lo he dejado en inglés, que básicamente es un programa que equipos de seguridad están implementando para detectar ataques. Vamos a hablar un poquito de Detection Engineering. Detection Engineering, según, digamos, es una definición mía, según lo que he visto, es el proceso continuo de crear, desplegar, administrar lógica de detección con el objetivo de descubrir amenazas utilizando conceptos de ingeniería. Entonces, si se acuerdan, hace 10 años nosotros comprábamos una caja, un IDS, ¿no? Un Snort, uno de esos, lo instalabas, digamos, ok, esa es nuestra detección, y esperabas alertas, ¿no? Pero ahora ha habido un cambio en el que ahora los equipos de seguridad ya no necesariamente están confiando en estas cajas que les den detecciones, sino que yo mismo consumo logs de mis aplicaciones, de mis redes, de mis equipos, y yo guardo todos estos logs los centralizo en algo como un SIEM, como un data lake, y yo, utilizando un motor de analytics, ¿no? un query language, puedo hacerle preguntas a estos logs e identificar ataques. Y los detection engineers son aquellos profesionales que están constantemente creando nuevas reglas de detección utilizando los logs, ¿no? Entonces, el cambio ya no es que compro un software que me dice todos los ataques,
sino que ahora invierto en obtener logs de todos mis equipos, de mis redes, de mis aplicaciones, y utilizo esos logs utilizando algún query language para poder detectar ataques. Eso es Detection Engineering a grandes rasgos. Y hay muchas organizaciones que están empezando a invertir en este tipo de programas de seguridad. Y bueno, ¿qué es, Mauricio? ¿Cuáles son los requerimientos para implementar un programa de Detection Engineering? Bueno, vamos a hablar de algunos. Primero, visibilidad, ¿no? O sea, necesitamos logs. No puedes detectar sin logs. Entonces, visibilidad al nivel de host, ¿no? Endpoint, por ejemplo, una herramienta de visibilidad que se ha vuelto muy común, las herramientas EDR o Endpoint Detection and Response, ¿no? Que son herramientas que monitorean al host y monitorean qué procesos están abiertos, qué conexiones de red, etcétera, etcétera. Pero también redes, ¿no? Por ejemplo, NetFlow, ¿cuántos años tiene esa tecnología? Pero NetFlow es interesante porque nos da metadata sobre qué conexiones de red están pasando. Oye, ¿por qué este equipo de nuestro centro de datos de Asia se está conectando a la computadora del CEO, ¿no? ¿Por qué? Y esa visibilidad es buena tenerla. Y bueno, logs de aplicación, ¿no? Ya sea cloud, ya sea servicios SaaS, este tipo de servicios también tienen sus propios logs que te van a dar a conocer cosas interesantes sobre lo que está pasando en tu ambiente. Entonces, primero, necesitamos visibilidad apropiada, generar todos esos logs y centralizarlos. Segundo, claro, eso, ¿no? Necesitamos centralizarlos y normalizarlos para que puedan ser accedidos a través de tal vez un SIEM, ¿no? Esto que se ha vuelto una tecnología importante para los equipos de seguridad, o bueno, un data lake, o bueno, cualquier tipo de manera de centralizar logs, o que llamamos computer generated data, ¿no? Data generada por computadoras. Y una vez que tenemos esos dos puntos, el tercer punto es capacidad de hacer consultas u operaciones, lo que llamamos un Analytics Engine, ¿no? O un motor de Analytics. Entonces, una vez que tenemos los logs, podemos hacer preguntas. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes logs de redes donde estás logueando todas las conexiones que están pasando en tu red, entonces una pregunta simple que puedes hacer es: ¿quién se está conectando a este servidor que tiene, no sé, ¿no? la información más sensible de mi empresa? Entonces, si tienes estos logs, puedes detectar, ok, yo sé que estos 10 equipos siempre se conectan porque son aplicaciones que están consumiendo los datos. Pero ¿por qué este 11º equipo que viene desde internet se está conectando a este equipo? ¿Qué está pasando acá, no? Entonces, los logs, la visibilidad, la capacidad de hacer consultas nos van a dar una buena idea y nos van a permitir detectar ataques antes de que ocurra la brecha de información, ¿no? Y eso es importante, porque yo creo que nosotros como defensores, nuestro objetivo no es prevenir que un atacante vulnere nuestras redes, porque eso va a pasar, de todas maneras va a pasar. Lo que sí podemos prevenir es que el atacante robe información. O sea, conseguir el primer acceso no necesariamente implica el robo de información. Entonces nosotros como defensores deberíamos enfocarnos en eso, ¿no? Hay que asumir compromiso. Los atacantes ya están en nuestras redes, pero no es fácil para ellos robarse la información que nosotros consideramos sensible. Entonces hay que detectarlos mientras están intentando conseguir esa información. Este es un pequeño gráfico bastante precario, diría yo, con mis capacidades de PowerPoint, pero más o menos grafica a grandes rasgos lo que les quería explicar, ¿no? En Detection Engineering. No, tenemos muchas redes, ¿no? Imagínense acá sus oficinas, sus centros de datos. Bueno, por acá está el cloud. Bueno, y estamos consumiendo logs, ¿no? Estos equipos generan logs de los logs de un sistema Windows, por ejemplo, ¿no? Estos equipos están generando logs de red. Estas aplicaciones en tu nube están generando más logs. Entonces, todos estos logs los enviamos a través de un pipeline y lo pasamos por un proceso de ingesta, transformación, indexación y luego ya analytics, ¿no? Esto es difícil, ¿no? No es fácil, es un desafío. Hay que tener un equipo detrás de esto, hay que tener gente que sepa configurar. Sí. ¿Qué herramienta podríamos utilizar para recabar estos
Sí, hay muchas herramientas open source, ¿no? Por ejemplo, hay herramientas que te permiten, como syslog, te permiten generar syslog de tus logs, ¿no? O sea, obviamente los sistemas operativos tienen sus logs, pero ¿cómo sacas del sistema operativo? Bueno, hay herramientas open source como syslog-ng, como winlog-bit, que te permiten jalar todos los eventos de un Windows, por ejemplo, y enviarlos a un SIEM. Pero el proceso de ingestar, indexar y analytics, lamentablemente, bueno, hay herramientas open source como ELK, ¿no? Elastic, Logstash, Kibana, que bueno, ahora también tienen una parte comercial. Y bueno, hay herramientas comerciales. Una de ellas es la cual donde yo trabajo, pero hay otras herramientas, ¿no? Como QRadar, Sumo Logic, hay muchas herramientas, obviamente comerciales, y bueno, tienen un costo. Lamentablemente hacer esto con open source se puede, pero va a ser bastante difícil, ¿no? Es por eso que se necesita un poco de inversión. Bueno, entonces, una vez que tenemos este ambiente generado, entonces a mí me gusta pensar en esto. ¿Se acuerdan cómo antes siempre nos decía la gente, los atacantes solo tienen que ser correctos una vez, mientras los defensores tenemos que ser correctos todas las veces? Y ese tipo de pensamiento yo creo que nos limita como defensores, nos pone en una situación, digamos, de desventaja. Pero ahora yo les propongo esto. ¿Qué tal si ustedes implementan esto en sus redes? De manera que si un atacante logra, por ejemplo, si un atacante logra hackear este equipo por X razones o X técnicas, una vez que él hackee este equipo, obviamente su objetivo es moverse lateralmente para encontrar la información valiosa, ¿no? Pero si nosotros hemos instrumentado nuestro ambiente de manera que podemos detectarlo, entonces ahora él simplemente tiene que hacer un error y ya lo detectamos. Entonces estamos balanceando ahora la balanza, bueno, por suena redundante, pero estamos balanceando la desventaja en la cual ahora el atacante solo tiene que cometer un error y ya lo atrapamos, ¿no? Entonces, pero como yo les decía, este tipo de programas tienen muchos desafíos. Yo implementé uno de estos programas cuando trabajaba en una empresa financiera en Nueva York y tiene muchos desafíos, ¿no? Y quiero hablar de algunos de esos desafíos. Por ejemplo, ¿cómo sabes si tu flujo de eventos está funcionando siempre, ¿no? Imagínate que tú tienes tus logs acá de tu oficina en Panamá, por ejemplo, y estás enviando tus logs a tu centro de datos. Pero ¿qué tal si en Panamá, no sé, se malogró un firewall y de pronto todos tus logs ya no llegan? Significa que estás ciego, que si es que ocurre un ataque en Panamá, tú no vas a verlo, ¿no? Entonces, ese es un gran desafío de cuál es bueno, en inglés se dice health, ¿no? Pero no se puede decir salud, pero la higiene, o sea, si está funcionando o no tu envío de datos, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Otro ejemplo es, ¿sabes si algún cambio ejecutado afectó tu visibilidad? Algo muy importante es, en nuestras organizaciones de IT, TI, siempre hay cambios, ¿no? Incluso tenemos todo este tiempo de change management, ¿no? Gestión de cambios que dicen, ok, voy a instalar este software, voy a actualizar esto, voy a crear este nuevo firewall, etcétera, etcétera. Ya, yo te pregunto, ¿qué tal si uno de estos cambios que siempre están pasando en tu red afectó tu visibilidad? Y eso me ha pasado a mí, ¿no? En alguna oportunidad había un cambio programado para cambiar un GPO, un Group Policy Object, y cuando ellos lo cambiaron para un tema que la gente de tecnología quería hacerlo, lo que no pensaron fue que afectó nuestra visibilidad porque cambiaron la auditoría de eventos, y algunos eventos que nosotros queríamos obtener en nuestro SIEM ya no estaban siendo logueados en un site de servidores. Entonces nos quitaron la visibilidad, nos dejaron ciegos por un cambio que ellos no sabían que iba a afectarnos, pero a nosotros sí nos afectó y nos dejó ciegos. Otra pregunta muy que siempre nos preguntábamos es, ok, ¿no? Creas una nueva detección, funciona, la pruebas, muy bien, la pones en producción. Pero ¿qué tal esa misma detección funciona si la has creado hace 3 meses? ¿Cómo sabes que funciona, no? ¿Cómo sabes que funciona si no la pruebas, ¿no?
Entonces, como que simplemente si ciegamente crees, no, todas las detecciones que yo he creado en los últimos 2 años seguramente están funcionando, pero ¿cómo sabes? ¿No? Entonces, otras preguntas, ¿cómo sabes si tu proveedor de seguridad detecta lo que dice detectar? ¿No? Entonces, en los últimos años también hemos visto el boom de estos Managed Security Services, ¿no? Básicamente hacer outsourcing de algunos programas de seguridad. Y hay muchos que hacen detección y respuesta, ¿no? Empresas como CrowdStrike, como Red Canary, como Mandiant, ellos te quitan la carga de hacer detection and response y ellos lo hacen. Perfecto, mejor para nosotros para hacer algo menos. Pero ¿cómo sabes si ellos están haciendo lo que dicen hacer? ¿No? Si no pruebas, de repente no están haciendo nada. Entonces, y bueno, una serie de preguntas que yo llegué a implementar este tipo de programas, que seguramente muchos han llegado a la misma conclusión, y al final, una de las respuestas para mí, para cómo responder todas estas preguntas, es la simulación de adversarios, ¿no? Entonces, todas estas preguntas que yo me acabo de hacer, yo creo que se pueden responder con simulando adversarios. Por ejemplo, ¿cómo sabes si tu flujo de eventos está funcionando? Ok, lo que yo voy a hacer ahora es generar un ataque desde acá, y si es que los logs llegan y mi regla salta, significa que los logs están bien, están llegando, ¿no? O por ejemplo, ¿cómo sabes si un cambio afectó tu visibilidad? Una vez más, ejecuto un ataque acá, y si es que los logs no llegan y mi detección no salta, ups, algo pasó, me estoy viendo a mí mismo. Y ahora sí. Vamos a poder confirmar que efectivamente los logs están bien. Entonces toda mi cabeza llegó, no, simulación de adversarios o emulación de adversarios, algunos también le llaman, en verdad. Hay gente que se pelean entre estos términos en Twitter. Es simulación, en verdad, llamen lo que lo quieren, pero al final estamos hablando de lo mismo, ejecutar ataques, ¿no? Entonces nos permite generar telemetría, logs, para mejorar y poner a prueba nuestro programa de detección. Y nos permite crear nuevas detecciones, nos permite testear las detecciones que ya existen, nos permite identificar desafíos, identificar problemas, nos permite testear nuestro flujo de eventos. Y bueno, yo creo que podemos seguir y hablar de todas las bondades de generar este tipo de ataques, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo simple, este es el proceso que mi equipo seguía para generar nuevas detecciones, ¿no? Primero, identificamos la técnica. ¿Qué técnica queremos detectar? De repente credential dumping, o de repente password spraying, ¿no? Etcétera. Identificamos. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros, porque nuestros adversarios la están utilizando gracias a los reportes de inteligencia que recibimos, o porque simplemente queremos detectarla, ¿no? Entonces diseñamos un escenario de simulación, identificamos qué herramientas vamos a utilizar para simular esta técnica, en qué contexto, en qué variaciones. Ejecutamos la técnica y decimos, ok, ¿recibimos algo en los logs o no? Si es que sí tenemos logs, si es que no tenemos logs, entonces ahora toca la chamba, ok, ¿qué logs nos faltan? ¿Por qué no los hemos recibido? Hay que configurar algo, hay que comprar un software, instalar una GPO, instalar un software, entonces hay toda una chamba ahí, ¿no? Una vez que pasa eso, de repente una semana, un mes, 2 meses, probamos la técnica de nuevo y ahora sí tenemos logs centralizados. Bien, hemos hecho un progreso. Pero ¿tenemos una detección? No tenemos una detección. Ok, entonces tenemos que regresar acá y primero tenemos que desarrollar nuestra detección, ¿no? Entonces ahora nuestros detection engineers pueden generar una detección. Y una vez más, ejecutamos la técnica, tenemos telemetría, nuestra detección se fue ejecutada y terminamos. Ahora tenemos una nueva detección, una nueva forma de detectar a un atacante. Perfecto. Esto no sería posible sin la simulación de adversarios, ¿no? Y esto es lo que mucha gente llama Purple Team también, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo nada más sobre cómo podemos utilizar la emulación de adversarios para generar nuevas detecciones para nuestro equipo de detección. Entonces, cuando empezamos a hacer este tipo de cosas, obviamente teníamos que utilizar herramientas, ¿no?
Y las herramientas que empezamos a utilizar eran herramientas básicamente que atacantes utilizan, ¿no? Herramientas de pentest o red teaming que son ya sea open source o ya sean comerciales, ¿no? Hay scripts, ¿no? Como, bueno, CrapMapExec, muchísimos scripts que hay para tareas ofensivas. Hay Command and Control Frameworks, ¿no? Como Cobalt Strike, Metasploit, etcétera, etcétera, que nosotros utilizamos. Pero en algún momento de nuestro avance en esta simulación de adversarios para generar detecciones, testear otras detecciones, etcétera, nos dimos cuenta que estas herramientas no eran suficientes para nosotros, no porque lo que no podían hacer, sino porque sus limitaciones en cuanto a la orquestación, ¿no? Imagínense que si queríamos comprobar que 20 detecciones estén funcionando, yo tenía, bueno, alguien parte del equipo manualmente ejecutando estas técnicas. 1, 2, 3, 20, ok, la siguiente semana igual. Una chamba, un trabajo manual que no tiene sentido hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas herramientas, bueno, algunas no tienen una API y no están diseñadas para ser automatizadas, no están diseñadas para que un operador de Red Team interactúe con un equipo infectado manualmente, de manera interactiva y lograr el objetivo, ¿no? Entonces es ahí cuando empecé a idear la idea de esta herramienta que llamé Purple Sharp. Purple Sharp por Purple Team y Sharp porque está escrito en C Sharp. Y bueno, han pasado ya 2 años, 3 años y la herramienta, bueno, está un poquito más avanzada y se las voy a mostrar. Primero les voy a contar un poquito de la herramienta. Y ahí tenemos su logo. El año pasado por fin le puse un logo y bueno, es una herramienta en C Sharp que automatiza la ejecución de técnicas de ataque en ambiente en Windows, ¿no? Obviamente está enfocado en Windows, ¿no? Como está en C Sharp, bueno, en teoría con la plataforma Mono podrías correrle en Linux, pero no tiene sentido porque no simula ningún ataque para Linux, ¿no? Está enfocada a Windows y bueno, en muchas organizaciones utilizan Windows, ¿no? No es una herramienta ofensiva, esto es muy importante, o sea, no es una herramienta más de pentest o de red team. Es más, no te va a ayudar si intentas hacer un pentest con Purple Sharp. ¿Por qué? Porque si bien Purple Sharp ejecuta la técnica, no abusa del resultado, no lo utiliza de una forma, no tiene la capacidad. Entonces, haciendo una analogía simple, si un ladrón, es como si un ladrón intenta entrar a tu casa y, o sea, bueno, entra, pero simplemente se sale por la puerta principal, no se saca nada, ¿no? Entonces, él intenta simular al ladrón para que de repente las cámaras lo miren y para de repente hacer, ¿no? que tu sistema de monitoreo lo detecte, pero nada más, que la alarma suene. Pero el ladrón ve que la alarma sonó y se va, no se roba nada, ¿no? Entonces, Purple Sharp es algo parecido, ¿no? Su objetivo es simular la técnica, generar los logs, pero no intenta abusar de esa técnica. Entonces, no es una herramienta ofensiva. Seguimos el MITRE ATT&CK Framework, ¿no? Que es este framework para nombrar técnicas. Obviamente, yo no me voy a poner en el negocio de crear mis técnicas y ponerle un nombre, ¿no? Pero ATT&CK me da las técnicas, los nombres, los IDs, entonces yo simplemente utilizo. Y bueno, está en C Sharp y utilizamos librerías de .NET y APIs de Windows, ¿no? Y el objetivo principal es generar la telemetría que me permite a los equipos de detección crear, testear y mejorar controles de detección, enfocado en detección. Este es el GitHub y bueno, también tengo purplesharp.com. Más adelante también les muestro. Así que, bueno, les quiero hablar 4 características de Purple Sharp para que entendamos cuáles son los desafíos que yo quería resolver y cómo lo resolví rápidamente, ¿no? Entonces acá nos ponemos un poquito geek a hablar sobre cosas un poquito más técnicas. Primero, es flexible porque es simplemente un assembly C Sharp, ¿no? Antes lo que nosotros hacíamos en mi equipo era, ok, vamos a utilizar Cobalt Strike para simular esta técnica. Ok, ¿qué necesitamos? Hoy necesitamos nuestro Command and Control, ¿no? Ok, levanta el Command and Control. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una máquina infectada. Ok, infecta una máquina. Entonces todo este proceso puede parecer simple, pero de manera
para nuestro día a día de pruebas demoraba, ¿no? Entonces, no, C# es simplemente un assembly. Lo copio y lo pego a la máquina donde quiero, desde la cual voy a simular y la ejecuto, ya está. No necesito command and control. Soporta línea de comandos y playbooks JSON. Inicialmente era línea de comandos, ¿no? Purple Sharp ejecuta esta técnica y esta técnica, enter. Pero cuando empezamos a ser un poquito más complejos, ya la línea de comandos se volvió un poco limitante. Entonces lo que yo creé fue una manera de cómo describir tu simulación en un JSON playbook. ¿Y puedo apagar las luces de adelante? Acá es, para que se vea mejor y no haya reflejo. Ahí está, ahora sí se ve mejor, ¿no? Gracias. Si ven este JSON playbook, le digo, ok, este es el nombre de la simulación y todas estas son las tareas. Primero, ejecuta esta técnica, vas a utilizar este password, esta es la variación, este es el protocolo, vas a dormir 30 segundos, este es password frame, ¿no? Entonces, tú básicamente, describes tu simulación en un JSON playbook muy fácil de entender y ya no tienes que poner todo esto en la línea de comandos, ¿no? Entonces, bastante flexible. Estos son otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Utilizar esta técnica para movernos lateralmente utilizando sc.exe o utilizando shtags. Entonces tú pones la técnica, la variación y bueno, algunos parámetros específicos de cada técnica. Ok, mi segundo punto para mí era muy importante simular técnicas en equipos remotos. ¿Por qué? Porque si yo estoy siempre simulando las técnicas desde el mismo lugar, lo único que estoy probando es que el pipeline o el flujo de eventos está funcionando desde ahí, ¿no? Pero ¿qué tal si mi oficina en Panamá, yo quiero simular adversarios ahí y yo estoy desde Lima, Perú, ¿no? No voy a mandar a alguien hasta Panamá a decir ejecuta esto, ¿no? Bueno, podría, pero yo quería automatizar eso. Entonces para mí era muy importante poder simular, poder desplegar simulaciones remotas. Es decir, yo desde mi computadora, desde Lima, Perú, teniendo acceso a una computadora en Panamá, poder enviarle de alguna manera para que esta computadora en Panamá simule el ataque, de manera que yo puedo probar si es que mi ambiente de Panamá está funcionando bien, ¿no? Entonces, bueno, básicamente una vez más, nuestro gráfico bastante precario, pero que muestra, ¿no?, cómo desde mi lugar de Panamá yo quiero lanzar una simulación, perdón, desde Lima, Perú, lanzar una simulación a Panamá o a Singapur, en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, logré esto utilizando features o servicios de Windows, ¿no? Yo utilizo el protocolo SMB, WMI y utilizo Namepipes, de manera que desde mi equipo en Lima, Perú, siempre y cuando haya conectividad de red entre mi equipo en Perú y mi equipo en Panamá o en Singapur, yo puedo lanzarle desde mi equipo en Lima, Perú, y teniendo credenciales administrativas en el equipo, puedo utilizar Purple Sharp y Purple Sharp se conecta a este equipo y ejecuta la simulación desde el equipo que está en esa oficina. Para mí eso era muy importante, porque como les digo, yo quiero probar si es que mi sistema de detección está funcionando ahí en esa oficina que está bien lejos, ¿no? Entonces esto lo logré utilizando este tipo de servicios de Windows. Claro, como les digo, los requerimientos son que haya conectividad de red entre estos equipos y claro, necesito credenciales administrativas en este equipo para poder ejecutar comandos. Y bueno, acá tengo un error, pero la simulación remota, en esa simulación remota hay 3 módulos. Purple Sharp es simplemente un binario, pero puede ejecutarse en 3 modos. Uno es lo que llamé el Orchestrator, el Scout y el Simulator. Y estos módulos se comunican entre ellos utilizando namepipes. Entonces, entre ellos intercambian información de la simulación para ejecutar la simulación. A grandes rasgos, el Orchestrator siempre está corriendo en la máquina desde la cual ejecuto la simulación. Y el Scout y el Simulator corren en el equipo en el cual quiero ejecutar la simulación. Bueno, este es un poquito de código fuente sobre cómo funciona esto, pero ustedes pueden ver el código fuente, está en GitHub.
utilizando namepipes, pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle acá. Ok, otro desafío importante para mí era, yo quería impersonar usuarios. ¿Por qué? Porque si yo estoy corriendo una simulación desde Lima, Perú, en este equipo de Panamá, obviamente es importante intentar ejecutar la técnica bajo el contexto del usuario que está logueado en Panamá. Porque si el ataque viene de Mauricio Velasco todas las veces, el SOC va a decir, oye, Mauricio está ejecutando otro test, ni siquiera le voy a hacer caso a esta alerta, ¿no? Yo quería que mi SOC crea que la alerta que está viniendo era real, ¿no? Para que sigan su proceso y puedan poder testearlos, ¿no? Entonces el objetivo es, ¿cómo hago yo para que una vez que yo ejecute mi simulación desde acá a acá, la simulación pueda correr bajo el contexto del usuario que está logueado en esa máquina en ese momento? Un usuario que es de Panamá, ¿no? Que es parte de ese ambiente, no un usuario Mauricio que todos saben que trabaja en seguridad, ¿no? En la organización. Entonces, la primera idea fue utilizando unas APIs de Windows para duplicar tokens e impersonar un usuario. Empecé utilizando estas técnicas. Luego, otra técnica fue inyectar mi proceso, mi código en un proceso que esté corriendo bajo el contexto del usuario para poder utilizar sus privilegios y sus permisos. Pero al final me fui por esta técnica que se llama Process ID Spoofing. Parent Process ID Spoofing. Es una técnica por la cual yo puedo empezar un proceso, pero yo puedo elegir arbitrariamente quién es el padre del proceso. Y esto nos da una serie de beneficios. Y el beneficio principal para mí era que mi proceso, si ustedes saben que en un Windows hay un proceso que siempre está, cuando un usuario está logueado, que es el proceso Explorer, que es como que la consola, ¿no? Entonces, si yo elijo que mi proceso hijo el padre sea Explorer, y como Explorer siempre está corriendo bajo el contexto del usuario que está logueado, entonces el proceso hijo va a correr bajo el contexto de ese usuario. Entonces, de esa manera, ahora mi proceso Purple Sharp, o bueno, no se va a llamar Purple Sharp, ¿no? Pero ahora mi proceso ya es un hijo de este usuario, entonces va a correr sobre los privilegios de este usuario, utilizando y bueno, abusando de todo lo que este usuario puede tener, abusando de la sesión de este usuario. Entonces, de esta manera, logro que mi simulación simule a este usuario. ¿Y por qué quería hacer esto? Porque, bueno, yo quería simular como si es que este usuario de repente bajó algo de internet y lo abrió, ¿no? Y se infectó, ¿no? Entonces, ahora la simulación y todo lo que ve mi SOC, ellos van a pensar, este usuario está infectado, ¿no? No Mauricio, que es el equipo de seguridad. Entonces, esto se logró utilizando esta técnica. Una pregunta. Sí. ¿No necesita credenciales administrador para correr la mayoría de la simulación? Buena pregunta. Depende. No la mayoría, para algunas sí. Pero no todas. Por ejemplo, si simplemente quieres ejecutar una técnica como, no sé, un brute force a tu directorio activo, no necesitas nada, ¿no? Pero si quieres utilizar una técnica como dampear credenciales desde memoria, tu proceso sí tiene que correr en high integrity para poder tener un handle a LSAS, pero depende de la técnica. Entonces, esto es cómo se ve la impersonación de usuarios, ¿no? Acá tenemos unos logs y vienen de Sysmon. Sysmon es una herramienta libre de Microsoft que nos permite monitorear procesos. Entonces, miren, si vemos cómo funciona así, ¿no? Primero el orquestador se conecta, inicia el scout y el scout hace una serie de reconocimientos en el equipo y abre el simulador. Entonces, primero, el scout, vemos que acá está corriendo el scout en esta máquina y vemos que el papá de scout es este proceso que es WMI PRBSC. ¿Por qué? Porque yo utilizo el protocolo, bueno, el servicio WMI Windows Management Instrumentation para empezar el proceso. Entonces, esto es normal. Pero miren, este es el simulador y miren a su padre, es explorer.exe, ¿no? Entonces, gracias a la técnica de Parent Process ID Spoofing, yo logro que mi simulador corra bajo Explorer y lo más importante es, corra bajo el contexto de este usuario, que es Marge Simpson, que está logueado en ese momento en esa máquina, ¿no? Entonces, esto demuestra cómo
para los ojos de un analista de seguridad de SOC, va a decir, ¿sabes qué? Este usuario está infectado. Y ese era mi objetivo, ¿no? Otra cosa importante para mí era variaciones de técnicas, para ejecutar la misma técnica de varias formas. ¿Por qué? Porque los atacantes saben que la misma técnica se puede ejecutar de distintas formas. Y si es que un atacante ejecuta la misma técnica de distinta forma, es posible que bypassee o se salte nuestros controles de seguridad, ¿no? Entonces, Purple Sharp, yo le invertí bastante tiempo, y bueno, sigo haciéndolo, en poder ejecutar la misma técnica utilizando formas distintas. Por ejemplo, una técnica muy común es ejecutar algo malicioso con PowerShell, ¿no? Muchos seguramente sabemos de esto. PowerShell es un lenguaje nativo en Windows, parte de la plataforma .NET, que permite a los administradores a generar, digamos, scripts de automatización para hacer muchas cosas, pero los atacantes la pueden utilizar para hacer cosas maliciosas. Entonces, ¿qué tal si nosotros como defensores decimos, ¿sabes qué? En mi red yo voy a bloquear PowerShell.exe porque nadie tiene que utilizarlo. Según nosotros decimos, ya estamos libres de PowerShell, no pasa nada. Bien. Pero no. Lo que no sabes es que, y los que estuvieron en el curso de ayer, saben que yo puedo utilizar PowerShell y utilizar scripts PowerShell sin llamar al proceso PowerShell.exe, sino utilizando métodos de .NET o la plataforma .NET. Entonces, por eso yo ejecuto esta técnica PowerShell de dos maneras. Uno, llamando al proceso PowerShell.exe y ejecutándolo. Esa es la variación 1. Pero la variación 2 es ejecutar el mismo script, pero ya no utilizando PowerShell.exe, sino utilizando, ¿no?, librerías de .NET que me permiten ejecutar PowerShell utilizando .NET, ¿no? Entonces yo como creador de Purple digo, y les pregunto a ustedes, como defensores, ¿no? ¿Ustedes creen que tienen buenos controles de seguridad respecto a PowerShell? Tú me puedes decir, sí, yo he bloqueado PowerShell en todas mis máquinas. No pasa nada, nadie va a poder correrlo. Pero ¿sabías que esto se puede hacer? A ver, hay que probarlo, ¿no? Y si lo pruebas, de repente vas a poder detectar nuevas formas de cómo detectar esto. Y sí hay nuevas formas de detectarlo. Este es otro ejemplo. Una técnica muy común de moverse lateralmente para todos los que han utilizado algo como PSExec, ¿no?, es crear un servicio remoto, ¿no? Entonces los atacantes utilizan esto, es muy común. Purple Sharp soporta 3 variaciones de esta técnica. Primero, crea un servicio remoto utilizando un binario nativo de Windows que se llama sc.exe. Segundo, utiliza la API de Windows que se llama Create Service para crear un servicio remoto. Y tercero, utiliza la API de Windows que se llama Change Service Config para ya no crear un servicio, sino que modificar un servicio que ya existe, cambiarlo dinámicamente para que ejecute algo malicioso y luego cambiarlo a lo que estaba antes, ¿no? Entonces, 3 maneras de ejecutar la misma técnica. Mi pregunta a ustedes como defensores es, ¿cuáles de ellas puedes detectar? De repente puedes detectar la primera, de repente las 2 primeras, de repente las 3. ¿Y cómo puedes saber cuántas detectas? Simulando adversarios, ¿no?, ejecutando las técnicas. Otra técnica de variación, por ejemplo, password spraying, es una técnica muy común Purple Sharp soporta ya sea utilizando Kerberos o utilizando NTLM, otro protocolo, ¿no?, porque los dos se ven distintos en los logs. Entonces, ahora sí, ya con 5 minutos, vamos a pasar a las demos rápidamente. Primero, este es mi ambiente de laboratorio en donde ejecutar las demos para que tengan una idea, ¿no? Yo he creado un dominio, he creado un dominio, yo le llamo HackLabs, donde tengo 5 a 10 máquinas, todas Windows, ¿no? Y gracias utilizando una técnica de flujo de eventos que se llama, nativa de Windows, que se llama Windows Event Forwarding, yo puedo forwardear los eventos que se están generando en cada una de estas máquinas a unos servidores. Y en estos servidores yo tengo un agente de Splunk que me permite ver todos los logs. Entonces básicamente yo estoy en Splunk, estoy
generando todos los logs, centralizando todos los logs y me permite indexarlos y buscarlos, ¿no? Y estoy utilizando una versión de Splunk libre. Splunk puede ser hasta 500 megas diarios, es gratis. Entonces pueden utilizar esto, o sea, digamos, para laboratorios simples, chiquitos, pueden jugar con Splunk. Pero no solo Splunk, ¿no? Pueden jugar con Elastic también, que es open source. No estoy aquí para venderles Splunk. Ya, entonces lo que voy a hacer es, desde una máquina que no es parte del dominio, voy a lanzar simulaciones y voy a ejecutar simulaciones desde equipos que sí son del dominio. Voy a lanzar una serie de simulaciones y luego vamos a ver todos los logs en Splunk para ver cómo se puede detectar estas técnicas, ¿ya? Entonces, la primera demostración es Active Directory Discovery. Para daros un contexto rápidamente, cuando estamos dentro del contexto de ataques a una red que tiene un directorio activo, una vez que un atacante logra tener acceso, una de las primeras cosas que va a hacer es intentar descubrir o enumerar el directorio activo. Por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son los usuarios administradores? ¿Cuántos equipos hay? ¿No? Etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las GPOs o GPOs? Hay mucha chamba mucho trabajo de enumeración. Entonces, en este primera demo vamos a hacer 3 playbooks. Primero vamos a enumerar nuestro directorio activo utilizando herramientas nativas, líneas de comando que ya existen en Windows. Digamos que detectar esto es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque solo necesitas estar logueando procesos en tu red. Segundo, vamos a hacer discovery utilizando PowerShell.exe. ¿Por qué? Porque es una nueva manera de hacer discovery. Y tercero, ya no vamos a utilizar esto, sino que vamos a hacer directamente queries LDAP contra el controlador de dominio, directo. Entonces, las pongo estas 3, ¿por qué? Porque digamos que hay una especie de progresión en estas 3, porque lo primero es lo más fácil, lo más simple, también es fácil de detectar. Lo segundo es un poquito más complicado y un poquito más complicado de detectar. Lo tercero es bien complicado de detectar para algunos sistemas, algunos programas de seguridad. Utilizando AttackMiter voy a utilizar estas son todas las técnicas que voy a utilizar, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que puedo hacer, desde acá puedo hacer el play. No puedo hacer desde acá. Ok. Tengo un video porque, bueno, al generar todo esto no quiero desafiar a los dioses de las demos. Entonces ya, les muestro, ojalá que puedan ver, si no se pueden acercar, pero bueno, acá tenemos PurpleShare, como pueden ver yo tengo como 10 máquinas virtuales. Desde acá voy a correr mis máquinas. Este es el primer playbook, bueno, el playbook, ¿no? Tengo 2 playbooks ahí, bueno, lo único que necesitas es el playbook y PurpleShare, nada más, ¿no? Entonces, este es el primer playbook. En el primer playbook, bueno, los 3 playbooks están en este mismo JSON. Primero defino cuál es el usuario que voy a usar para desplegar la simulación. Luego defino el primer playbook, que es Active Directory Discovery Simulation Command Line. Este se va a correr en la máquina Windows 10-1. Entonces, en esta máquina de acá. Le voy a decir desde dónde va a correr el scout, desde una serie de configuraciones, ¿no? Y acá ya le digo cuáles son las técnicas que va a ejecutar. Ejecútame esta técnica con la variación 1, que es Command Line, esta técnica, esta técnica. No voy a entrar en detalles sobre cada una técnica, pero básicamente son técnicas para enumerar el directorio activo. En mi segundo playbook le voy a decir que corra en la máquina Windows 10-2, ya no en la 1, y corro algunas de las mismas técnicas, pero acá hay algo distinto. Ven acá la variación 2. Eso le dice a PurpleShare, ya no utilices la línea de comandos, sino utiliza PowerShell para ejecutar esta misma técnica. Entonces, una variación. Y por último, en el playbook 3, le digo que va a ejecutar contra el equipo Windows 10-3, otro equipo, donde hay otro usuario logueado, ¿no? Y ahora utilizamos la variación 3, que es LDAP. Entonces, ya no voy a utilizar la línea de comandos, ya no voy a utilizar PowerShell, sino que voy a utilizar las librerías de LDAP para conectarse al equipo. Entonces vemos que en el Windows 10-1 tenemos un usuario, acá tenemos otro usuario y acá tenemos otro usuario. Estos son usuarios reales del dominio y vamos a simular nuestras técnicas abusando de sus equipos
y bajo el contexto de estos usuarios. Lanzamos Purple Sharp y simplemente le pasas el parámetro del JSON. Purple Sharp lee ese JSON, entiende que tiene que hacer esas simulaciones y empieza la chamba de simular, ¿no? Entonces se conecta a sus equipos, ejecuta el Scout, ejecuta el Orchestrator, se comunica por namepipes, hace toda su chamba. Esto demora, así que por eso yo le puse pausa al video y bueno, ya terminó. Entonces te dice todo lo que ha hecho. Incluso te da un JSON con todos los resultados. Si tú lo quieres importar a tu SIM o parsear, todos los resultados están en un JSON. Entonces, empezamos a ver los resultados en la línea de comandos. Vemos cómo terminó la simulación en el primero, Windows 10-1. Ejecutó este, y miren bajo qué usuario está corriendo. Marge Simpson, ¿no? Porque abusó del usuario que estaba logueado en ese momento ahí, ¿no? Y dice, ok, he ejecutado este comando, son técnicas de enumeración, ¿no? Técnicas de enumeración en el directorio activo. Y termina el playbook. Playbook 2, ahora playbook 2. Se ha encontrado con este otro equipo, va a correr bajo este proceso y ahora miren, otro usuario. Mr. Burns, ¿no? Entonces estamos simulando como si este Mr. Burns estuviera hackeado. Y ahora utilizamos técnicas de PowerShell. Get local user. Vamos a hacer enumeración de usuarios utilizando PowerShell, ¿no? Y por último, ejecuta en el tercer equipo. Bajo otro usuario, Homero Simpson, H. Simpson. Y utilizamos enumeración LDAP. Ya no utilizamos lo que hemos hecho antes, ¿no? Listo. Termina. Entonces ahora la simulación ha funcionado, pero ahora vamos a ir a Splunk para ver los logs, ¿no? A ver cómo podemos detectar esto, ¿no? Entonces acá podemos ver que tenemos estos equipos enviando logs a mi Splunk, ¿no? Todos estos equipos están enviando logs. Entonces primero, ejecuto esta dashboard en Splunk y vemos como desde el equipo Windows 10-1, miren todos estos comandos que se han ejecutado. Net accounts, group domain, wmic, user domain. Entonces, estas son técnicas para enumerar un directorio activo utilizando binarios de Windows. Y miren el usuario, ¿no? Marge Simpson. Entonces, un analista ve eso y dice, oye, ¿por qué este usuario está ejecutando estos comandos, ¿no? Está hackeado de repente, ¿no? Entonces, es creíble la simulación, ¿no? Luego nos pasamos ¿se acuerdan? En el Windows-2 o -2 ejecutamos PowerShell y vemos cómo todas estas líneas de comandos PowerShell se ejecutaron. Ahora, esto es importante, ¿no? Porque si solo tenemos logs de procesos, no tenemos visibilidad. Pero si estás ingiriendo logs que se llama script log logging, nos dan una visibilidad a PowerShell. Podemos ver todos los comandos que ejecutaron. Mira, get AD group, filter, get AD group, etcétera, get AD user, get local user. Toda esta enumeración que se ejecutó en PowerShell, ahora sí la podemos ver gracias a los logs de PowerShell. Y por último, la última simulación es desde el Windows-3. Y miren, yo definí, y miren, lo que está generando es que este Homero Simpson ha generado una conexión al puerto LDAP del Domain Controller, que, bueno, no lo puse acá, pero... Eso es una alerta. ¿Perdón? Eso debe ser una alerta. Pero esto es un poco difícil, porque sí, yo creo que sí debe ser una alerta, pero ¿qué tal si tú tienes un sistema que legítimamente se conecta al Domain Controller, ¿no? Entonces, bueno, si tienes un sistema, es fácil, ¿no? Lo pones en un allow list y dices, ya no alertes desde acá. Pero si tienes 20 o 100 o 500... se convierte en un desafío, es más difícil, ¿no? La detección no es fácil, pero yo creo que sí debería ser una alerta, pero depende, ¿no? Depende de la organización, depende, a ver qué pasó acá. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Tenemos tiempo para otra demo o creo que no, ¿no? Sí, bueno, en la siguiente demo, y bueno, ustedes van a tener los slides, así que no es... los slides y estas demos están en internet también, así que las van a poder ver y van a poder ver los videos. Pero en esta demo yo quería demostrar el movimiento lateral utilizando Purple Sharp. Así que me la voy a saltar por ahora. Así que con eso yo termino mi charla y yo les dejo los links de Purple Sharp
¿no? Una herramienta open source. Algo importante que sí les pediría es que si tienen una cuenta en GitHub, vayan acá y le den estrellita al proyecto para que podamos conocerlo más, para que sea más conocido. Si tienen GitHub, y también tenemos la web Purple Sharp, y si quieren unos bonitos stickers de Purple Sharp con los que están en mi computadora, acá tenemos, llévense, por favor, no más de 2 por persona. No, mentira. Si quieren, llévense, regalen a sus amigos. Acá tenemos stickers. Y no sé si tenemos tiempo para preguntas, pero muchas gracias. Ha sido un placer estar acá. Sí, vamos a hacer pregunta. Gracias. Aplauso para Mauricio. Gracias. Les cuento que Mauricio va a formar parte también del canal de podcast Impulso Cyber, en donde ya tanto Sheila Pérez como Eduardo Snape lo entrevistaron y nos va a contar un poco de su experiencia, cómo inició, nos da consejos y nos da también tips. Así que Impulso Cyber en Spotify, Google Podcast y también en la plataforma de Apple. Me voy aquí primero y después voy para allá las preguntas. Hola Mauricio, buenos días. Me gustó mucho tu presentación y quería ver qué consideraciones contemplaste con el tema de seguridad, porque obviamente si se compromete de alguna forma la herramienta, también puede dar cabida a que se ejecuten cosas reales, ¿no? ¿Y qué consideraciones tomaste con respecto a ese tema? Ok, muy buena pregunta. Sí. Bueno, las consideraciones no son muchas. Además que uno, que es open source, así que antes de ejecutarlo tú puedes ver el código y compilarlo tú mismo, ¿no? Y dos, algo importante es que el Purple Sharp no tiene código que pueda ser utilizado de manera maliciosa. Es decir, obviamente si un atacante sabe C#, podría agarrar el código de Purple Sharp y añadirle 100 líneas o 30 líneas y como se dice en inglés, weaponize, ¿no? Darle este valor malicioso. Pero como está escrito ahora, y como si lo puedes ver en GitHub, no tiene rutinas maliciosas. Ejecuta la técnica, pero se queda ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un password spray, ¿no? Pruebas muchos passwords, pruebas muchos usuarios con un mismo password. Hace eso, pero una vez que encuentra un usuario no hace nada más, no es que intenta hacer algo más. Entonces creo que esas serían las dos. Que si es open source, libre, tú puedes ver. Y segundo, que ninguna rutina puede ser explotable como está. Claro que si le añades 20 líneas, lo puedes hacer. Sí, Mauricio, quería consultarte algo que me llama mucho la atención. ¿Qué recomendación tú le darías a una organización que quiere un servicio así como hacer una simulación de ataque en materia del enfoque de su entorno al momento de ejecutar la herramienta? Te lo pongo en el ejemplo de una organización que te quiere bloquear todo para que esa herramienta que tú vas a ejecutar no pueda ejecutar bien la simulación. Entonces, ahí hay un factor importante. Tú lo que quieres es que tu organización pueda detectar, más no tanto el tema de prevención, sino la capacidad del programa de detección. Sí. ¿Qué tú le dirías a la organización en ese enfoque? De prevención. Ajá. Sí, yo creo que el acercamiento debe ser muy parecido, ¿no? Como tú bien lo has dicho, Purple Sharp, el enfoque era detección, para mí era detección, pero no está muy alejado la prevención tampoco. Por ejemplo, una de las cosas que yo quería hacer era, una de las técnicas que soporta Purple Sharp es inyección de procesos o process injection, y soporta 3 técnicas, ¿no? Utilizando create remote thread y bueno, etcétera. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo utilicé eso para saber si es que mi agente de anti-malware detectaba estas técnicas, ¿no? Y las bloqueaba. Y me di con la sorpresa de que efectivamente bloqueaba las 3. Yo ni sabía que ellos bloqueaban eso. Y fue una grata sorpresa decirle a mi jefe, oye, ¿sabes qué? Hemos probado esto y estas 3 técnicas han sido bloqueadas por nuestro anti-malware. Ni siquiera las podíamos detectar porque es a tan bajo nivel que no tenemos telemetría, pero esta herramienta nos está bloqueando, ¿no? Entonces, al final el acercamiento es el mismo. Tal vez, es más, prevención es un poco más fácil, creo yo, porque para confirmar tu detección tienes que asegurarte que tienes la telemetría, el flujo de eventos, ¿no? Que todo esté funcionando. En cambio, en prevención es 1 o 0, o se bloqueó o no se bloqueó. Entonces, yo creo que, es más, nosotros empezamos probando prevención.
pero luego fuimos madurando y ya me enfoqué en detección. Así que yo creo que el acercamiento es el mismo, incluso puede ser más fácil, porque por ejemplo, ¿no? Y no tiene que ser no tiene que ser sofisticado, puede ser algo muy simple. Por ejemplo, algo muy simple que nosotros hacíamos con un script era mis usuarios pueden llegar a páginas web a las cuales no deberían llegar, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Un script que utilizaba el proxy, intentaba loguearse a páginas web de, no sé, ¿no? Cosas que estarían bloqueadas. Y nos manda una alerta cada semana, sí, estas 5 categorías han sido bloqueadas. Entonces, fácil, ¿no? O la bloqueas o no la bloqueas. Entonces lo probábamos. Otra cosa simple que hacíamos es, en una máquina, descargábamos un malware una vez a la semana para ver si es que el antivirus lo estaba detectando o no. Y probar si es que el antivirus en verdad mandaba la alerta o no, ¿no? Entonces, yo creo que el acercamiento es el mismo, incluso la prevención puede ser un poquito más fácil. Buenas, ¿qué tal, Mauricio? Muchas gracias por la charla y bueno, el taller también de ayer que estuvo bueno. Gracias. Consulta, ¿pudieras decir en base a tu experiencia que el Purple Chart es parecido a la herramienta de emulación que se llama Caldera de Mitre? Sí. ¿Pudiera, digamos, decir cuáles pudieran ser las diferencias? Sí, buena pregunta. Sí, el objetivo es el mismo, creo yo. Es más, y no solo hay Caldera, ¿no? Hay muchas más. Incluso hay comerciales, pero hay también open source, ¿no? Entonces, Purple Chart, digamos, no es el único que está en este espacio, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Esta idea no es que yo me la ocurrí y soy el primero, ¿no? Definitivamente no. Pero específicamente Caldera, bueno, Caldera es un poco distinto porque Caldera tiene un command and control, ¿no? Tú tienes que levantar el servidor, infectar un equipo para que haya command and control, ¿no? Purple Chart no necesita command and control, simplemente el binario lo ejecutas en un equipo, no necesita nada más que el binario y, bueno, si quieres el JSON playbook, ¿no? Esa es una diferencia, creo. Otra diferencia es que, bueno, en cuanto a limitados a Purple Chart está bien enfocado en sistemas Windows y en entornos directorio activo, ¿no? Y Caldera entiendo que también puede correr en Linux, por ejemplo, ¿no? Entonces, Purple Chart no va a correr en Linux, ¿no? ¿Qué otras diferencias? Y bueno, como es un command and control, Caldera te da una línea de comandos interactiva, ¿no? Y eso creo que es un limitante, porque tienes que tener una shell y interactivamente tienes que interactuar con el equipo infectado para ejecutar técnicas. Purple Chart no, simplemente, ¿qué tal si yo creo una tarea programada, la pongo en equipo, le pongo un JSON a Purple Chart al lado y esta tarea programada se va a ejecutar todos los viernes a las 3 de la tarde? Entonces, Purple Chart todos los viernes a las 3 de la tarde va a ejecutar una simulación, bacán, perfecto, ¿no? Pero en Caldera puedes hacer eso, no, creo que en Caldera no puedes, digamos, configurar una frecuencia, un día de la semana que se ejecuten específicas técnicas, ¿no? Caldera no soporta, digamos, JSON playbooks para describir una simulación compleja de 30 técnicas, ¿no? Es interactivamente. Así que definitivamente, bueno, hay diferencias. No digo que Purple Chart sea mejor. Hay diferencias. Seguramente es mejor en algunas cosas, seguramente es peor en otras. Pero sí, esas serían las más importantes, creo. Mi Twitter, para hablar en español, ahí está, M. Velasco, como Mauricio Velasco, pero con Z, no se olviden de la Z. Y muchas gracias. Yo en Twitter, bueno, siempre estoy ahí, así que si tienen alguna pregunta, tengo mensajes abiertos, cualquiera me puede enviar un mensaje. Si tienen alguna duda, no se olviden de ir a la página de Purple Chart, darle su estrellita ahí. y ya, gracias a todos, gracias por venir y que